De ganancias es una de las cartas con la que va a intentar negociar, ¿no?, el gobierno nacional y también los gobernadores a partir de este encuentro, ¿no?, de esta serie de encuentros que van a comenzar hoy a las 15 horas cuando reciban representantes del Ejecutivo enviados por Javier Milei a los gobernadores justamente y allí intenten comenzar, ¿no?, a, bueno, negociar, como decíamos, porque en definitiva va a ser una negociación, un canje, un trueque, podríamos decir, yo quiero esto, vos Yo te me doy das plata, esto, te doy plata, vos no me te das doy la plata, ley te doy los fondos, ómnibus, no te doy los fondos, claro. ¿no? Ahí el tira y afloje que va a ser crucial, que va a depender de Ujú. esto, lo que vaya a pasar la semana que viene también en lo económico, ¿no? Con los bonos, con las acciones, con el riesgo país, con el dólar. Absolutamente. Y nos vamos a meter puntualmente en el tema de ganancias con Guillermo Poch, nuestro contador tributarista, que ya está conectado con nosotros y nos trae justamente qué podría llegar a pasar con este tema súper importante, además, ¿no?, para los trabajadores. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas, Rocío? ¿Cómo va, Mariano? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué apreciación haces de lo que puede llegar, de lo que se puede llegar a venir? Y va a ser una cuestión muy política por sobre lo netamente tributario. Estamos todos expectantes a ver qué es lo que va a terminar pasando y estar escuchando la introducción de ustedes y claramente va a ser el tema del día y también de lo que va a ser la semana que viene. Es de esperar que por una cuestión de cajas, principalmente de las provincias, va a haber una vuelta atrás a lo que viene a ser el impuesto a las ganancias. Vamos a ver si queda efectivamente la vieja cuarta categoría o esta sexta categoría que se abrió por los impuestos, o sea, por los altos ingresos. Entiendo que se tendría, o lo lógico sería ir a buscar un mix entre lo que fue antes y después, y tal vez dejar en un padrón de 500.000 personas o algo por el estilo. Volver a los 800.000 entiendo de que va a hacer bastante ruido porque cuando se introduce el proyecto que trae Massa, sucedía que había mucha gente de que el impuesto a las ganancias le estaba quitando capacidad de consumo. Ujú. Y en líneas generales, un impuesto a la renta siempre tiene que permitir un margen de ahorro al menos. Si vos estás rápidamente en un 35% porque la tabla no está ajustada a las realidades, claramente algo ahí está pasando, sin lugar a dudas, con lo cual vamos a ver qué pasa. Esto lo interpreto como algo netamente de negociación política y ahí hay que entender que hay dos grandes actores. Uno, la ciudadanía, los empleados en relación de dependencia principalmente, y por otro lado, las provincias. Parecería ser de que todos van a tener que ceder un poco porque si no alguien va a quedar realmente perjudicado. Bueno, y va a ser el caso de los trabajadores, ¿no? Pensemos también, porque en este contexto también de alta inflación, y ya si querés metámonos en el número de la información que hay respecto a cuál sería el piso de ganancias a partir de esta modificación que se introduzca, ¿no?, como parte de esta negociación, no solo con la alta inflación, digo, sino también con un impuesto más sobre ese salario. Bueno, allí los números verá cada uno como les da. Totalmente, Rocío. Ahí hay que interpretar de que hubo un aumento en la gente en las tarifas, Ujú. también en los combustibles. Tenés inflación. Si además hoy en día le agregás el impuesto a las ganancias, que son todos conceptos que te van quitando plata de bolsillo, va a entrar en una situación compleja de resolver. Por eso ahí va a ser muy importante el arte de la política, como a veces se lo dice, de tratar de buscar el menor daño posible en las dos partes, que haya un punto de unión en donde claramente volver a, o si actualizamos los valores previos a lo que fue el proyecto de Massa de los Sí. 15 salarios mínimos vitales y móviles, me parece que va a traer ruido. Va a tener que buscarse ahí un punto intermedio y dejarlo en un umbral tal vez de 400.000, 500.000 personas, no volver a las 800.000. Sí, tal cual. Encima, a ver, otro punto de ganancias que impacta sobre la recaudación. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es una caída del poder adquisitivo del salario real importante, con lo cual gente que va a consumir menos y el Estado va a recaudar menos también. Totalmente, Mariano, es como vos decís, y a veces hay que interpretar de que también la plata que vos a veces dejás en el bolsillo vuelve de otra manera
a las arcas de los distintos fiscos. Entonces ahí hay que, ¿viste?, evaluar muy bien, y siempre cuando hago este comentario hoy hay que tener presente que las alícuotas del impuesto a las ganancias para las personas físicas de alguna manera quedaron demasiado retrasadas. Mariano, en el 1 a 1, en una persona que tenía de materia grabada 120.000 pesos, que serían 120.000 dólares, a época del 1 a 1, con lo cual hoy serían más dólares, recién ahí entrabas en ese porcentaje del 35%. Hoy una persona que ni siquiera llega a 6.000 dólares, ya estás hablando del 35%, con lo cual ahí hay que ser muy cuidadosos porque el impuesto a las ganancias es uno de los impuestos más justos, porque lo terminás aplicando sobre la renta. Tal Pero cual, y aparte, a ver, es un círculo que puede llegar a ser tanto virtuoso como vicioso, porque si vos sacás impuestos tenés menor, la gente va a poder consumir más, el Estado va a poder recaudar más, entonces como la gente consume más, ¿no? Los comercios van a recaudar más también, entonces le van a poder pagar hasta más a los empleados también, ¿no? Que van a poder consumir más y vas a tener menos desempleo. totalmente, Mariano, ahí lo que se pone de manifiesto cuando uno termina hablando de la cuestión tributaria es, se pone en evidencia que hoy Argentina no es generadora de riqueza. No es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero cuando uno hace un análisis de la recaudación de la Argentina y cómo hoy termina impactando en la gente, surge de que claramente hay problemas de fondo que se tienen que resolver, y a veces cuando uno escucha esas situaciones desde la cuestión política, uno no llega a comprender para qué se discuten cuestiones de que la verdad terminan siendo casi, viste, sin sentido. Acá lo que tenemos que salir a buscar es cómo generar mayor riqueza en el país para que automáticamente se incremente la Sí. recaudación. Con lo cual, hoy parecería ser muy importante de que haya una conversación de personas entre adultas tratando de proteger de que vengan capitales hacia la Argentina. De otra manera, parecería ser que no entendemos cuál es el problema de hoy en día de la Argentina. Más allá de lo que hay, que el sistema tributario es obsoleto y genera ruidos en la economía. Ujú. Pero también hay que comprender de que hay que buscarle la vuelta, me parece, por otro lado, Mariano. Guillermo, ¿qué pensás de que esto siga atado al salario mínimo vital y móvil? ¿Te parece que es una buena forma, ¿no?, de actualización, o que tal vez depende, ¿no?, políticamente también lo que suceda con el salario mínimo vital y móvil va a condicionar directamente lo que pasa con quienes paguen este impuesto? Mirá, Rocío, siempre se dice que las comparaciones son odiosas, ¿estamos de acuerdo? Vos podrías tener muchos métodos de actualización, podría ser IPC, seguir, no sé, hasta un tipo de cambio, seguir salarios mínimos vitales y móviles, canastas básicas. Claramente hay que intentar encontrar un punto en donde se permite una actualización y que vaya reflejando la realidad. Por eso te doy una respuesta evasiva en el fondo, Mm. pero lo que me gustaría centrar es decir, bueno, se busque políticamente algo que sea razonable y que refleje realidades. Establecer una norma que después cae en una norma abstracta, que esa letra es muerta, no sirve para nada. Por eso ahí es como que dejo a reflexión, si en este momento me está escuchando alguien de la dirigencia política, decir, bueno, que se busquen alternativas muchas veces en donde después se reflejen realidades. Sería como decir, ¿cómo actualizo, no sé, ejemplo, un alquiler? Bueno, hay que buscar algo de que ambas partes lo puedan terminar cumpliendo. Ir a establecer una norma que después uno ya sabe que no va a servir para nada, la verdad, para eso que ni se pierda tiempo redactándola. Claro, claro, es cierto lo que decís, Guillermo. ¿Aumentaron las consultas en este contexto y con este tema también? Totalmente, Rocío. Mira, pasó algo que es paradigmático. Desde septiembre que la norma es sancionada hasta el día de hoy, la Ujú. norma no tiene una reglamentación clara para que inclusive quienes actúan como agentes de retención, los empleadores, sea una persona física o una persona jurídica que está empleando a alguien, saber qué tiene que estar haciendo. Esto claramente pone en evidencia que también hay una deuda, llamémoslo, de la dirigencia política hacia la sociedad, porque una norma desde septiembre, que hoy ya está en vigor a partir del 1 de enero de 2024, no esté
completamente reglamentada, la verdad en otro país Claro. llamaría la atención. Bueno, el gobierno va a mandar ahora, anticipó el presidente Javier Milei, de vuelta el paquete fiscal ahí al Congreso, donde va a estar ahí incluido seguramente el blanqueo de capitales, ¿no? Es necesario, Mariano. Hay una cuestión también, ¿qué va a pasar si no se corrige antes o durante la vigencia para poder entrar en el blanqueo el tema del cepo cambiario? Claramente, eso es una cuestión a despejar. Y claramente después de una norma de restricciones cambiarias tienen que venir acompañadas de blanqueos. Y también si hubo disposiciones que a vos te llevaron a ciertas informalidades, porque a veces hay que entender la realidad económica. Si una empresa, vos le pones una carga tributaria muy alta y es de imposible cumplimiento, claramente esa empresa, ese comercio tiene dos alternativas. O discontinúa la actividad por un lado o pasa a la informalidad. Y muchas veces puede ser que el propio Estado es el que lo lleva a la informalidad. ¿Por qué? Porque se redactó una norma o se quiere aplicar una norma que no se puede cumplir desde el momento cero. Claro. Claro, claro. Guillermo, y el tema de las deducciones, ¿no? ¿Qué se puede deducir si pago impuesto a las ganancias y demás? ¿Cómo lo ves en la aplicación actual? Y habría que ir hacia una corrección de eso también para ser un poco más justos o tal vez más equitativo, depende cómo vos entiendas funciona actualmente, pero en este contexto económico también. Los límites principalmente que se vayan actualizando por inflación. Totalmente, eso está contemplado, o sea, la actualización tiene ahí una pseudo actualización, pero quedaron muy retrasados. Aún hoy cuando se los está ajustando, ya desde el momento base, el número base quedó muy desactualizado. Entonces sucede de que alguien en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, no importa el monto, te da de que cualquier persona ya está dentro del ámbito del impuesto. Y como te decía al inicio de la conversación, un impuesto a la renta en líneas generales le tiene que permitir a la persona ahorrar plata. Si no, voy a decir algo técnico, pero para que se entienda. El IVA es un impuesto que vos lo pagás cuando estás consumiendo. Y el impuesto a las ganancias es un impuesto cuando vos estás ganando plata. Pero claramente el propio Estado es el que le tiene que decir a la sociedad, le tiene que dar la posibilidad a la sociedad de ahorrar. Si no, ambos impuestos entran casi como al consumo y eso técnicamente es incorrecto. Es Claro. como que el Estado te tendría que casi obligar a vos a que ahorres plata o darte la posibilidad de ahorrarte plata. Si no, técnicamente ese impuesto no es correcto. Y Guillermo, también según lo que ganes, sobre lo que te deducen, ¿no? Justamente de tu salario, según en qué parte estás, ¿no? De la pirámide salarial, tal vez que eso vaya ampliándose o reduciéndose, porque si no también, digo, que pague, por ejemplo, por decir cualquier número, que pague lo mismo de ganancias una persona que gana 3 millones de pesos respecto a una que gana 10, aunque hay muy pocas personas, sabemos, ¿no? Que de trabajadores registrados que puedan llegar a ese monto. Bueno, suena también un poco... Dispara. Injusto. Sí, exacto. Eso es lo que pasa con el impuesto a las ganancias. Si vos tenés una progresividad muy pronunciada, ahí cuando digo progresividad es que el impuesto va teniendo distintas alícuotas a distintos niveles de ingresos, como que aquellos que tienen más ingresos debieran pagar más alto. Hoy casi el impuesto a las ganancias es una línea, o sea, recta, que sin importar casi estás en el 35%. Ahí es donde lo convierte casi en un impuesto injusto cuando debiera ser un impuesto justo, porque hay un concepto que se llama capacidad contributiva, que es cuánto la persona puede hacerse cargo de los gastos del Estado. Si vos no das esa progresividad de que una persona que gana un nivel medio paga un impuesto a las ganancias de un 5 o 10% y rápidamente llegó al 35%, ese impuesto es injusto ya desde sus inicios. ¿Por qué? Porque siempre en este tipo de gravámenes lo que se tendría que buscar es que la persona de bajos recursos no pague impuesto a las ganancias. Una persona de recursos bajos pague muy poquito de impuesto a la renta para dejarle una capacidad de ahorro, y una persona pero que está en un estrato social muy elevado recién ahí esté pagando el 35%. Eso hoy en día no pasa. Bien. Guillermo, gracias por atendernos, traernos tu análisis respecto de este tema clave, pensando también cómo se van a llevar a cabo las definiciones, ¿no? También en lo político y lo económico. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y a disposición de ustedes. Hasta luego.